Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y esto es ¿Quién tiene la razón? 26 de diciembre, no falta absolutamente nada para acabar el año, salimos de la Navidad, pero de inmediato hemos vuelto a un día bastante intenso en materia político-judicial. Nos estamos yendo y estamos despidiendo el 2019 como ha sido prácticamente todo este año, ¿no? La política mezclada con la justicia. Y hoy día ha habido varios casos importantes, sustanciales. El primero, el caso de Keiko Fujimori, que ya recuperó la libertad gracias al fallo del Tribunal Constitucional. Sin embargo, el fiscal José Domingo Pérez volvió a solicitar la prisión preventiva por 36 meses debido a nuevos indicios, nuevos testimonios que ha incorporado a este pedido al juez Zúñiga, si no me equivoco, Javier Zúñiga Urday, que ha dicho que tuvo que parar, digamos, la audiencia después de una hora de discusión porque la defensa de Keiko Fujimori, la doctora Juliana Loza, había dicho que no había sido notificada como corresponde, no había sido notificada debidamente de los nuevos indicios, de las nuevas pruebas que estaba presentando el fiscal José Domingo Pérez. Así que se ha establecido un nuevo cronograma de trabajo que, dicho sea de paso, y esto es importante mencionarlo, va desde el 28, entiendo, hasta el 2 o hasta el 3 de enero. Así que este caso o este pedido de prisión preventiva, nuevo pedido de prisión preventiva, no se resolvería hasta ya el 2020, los primeros días del 2020, pero no fue el único caso, el de Keiko Fujimori, que vamos a analizar el día de hoy, sino también estuvo el pedido de César Villanueva, el expresidente del Consejo de Ministros, que ha apelado a la prisión preventiva que se le dio de 18 meses, también por el caso vinculado al tráfico de influencias, el caso Odebrecht, una situación sumamente compleja la que atraviesa Villanueva, porque prácticamente lo encontraron en flagrancia, tratando de influir en el equipo especial, con fiscales, un fiscal superior, una situación sumamente complicada, más allá de las declaraciones de Jorge Barata, de los directivos de Odebrecht, que ellos admiten que dieron coimas, sobornos, por una concesión en la región San Martín cuando él era presidente regional. Y para cerrar de alguna manera los temas que hemos visto hoy día durante toda la mañana y parte de la tarde, está el caso del doctor Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama, que estuvo en prisión con una prisión preventiva junto a otros 13 árbitros. ¿Qué pasó con él? Bueno, la Fiscalía está pidiendo que vuelva a la prisión preventiva por haber incumplido reglas de conducta, dicen los fiscales. ¿Por qué en específico? Bueno, por haber dado entrevistas, hasta 4 entrevistas, entiendo, una de ellas justamente a este programa. Han dicho que esto representa un rompimiento a las reglas de conducta que se le ha impuesto, y la Fiscalía está pidiendo que el señor Humberto Abanto vuelva a la cárcel. Es una situación bastante intensa, un día bastante complicado, y para analizar esta coyuntura quiero presentar a mis dos distinguidos invitados: Juan José Quispe, abogado del IDL, y Carlos Caro, abogado penalista, quienes les agradezco, señores, por acompañarnos esta noche ya post-Navidad. Falta poco para el año nuevo, pero seguimos inmersos en todos estos casos. Empecemos con el de Keiko, ¿no? Porque ha habido mucha controversia, y yo les voy a plantear los dos escenarios, las dos posturas que hay, ¿no? Por un lado está la postura que dice que sí, que Keiko Fujimori tendría que volver a una prisión preventiva porque hay nuevos testimonios de los empresarios, de Jorge Yoshiyama, Daniel Salaverry, que demostrarían pues el intento de entorpecer la justicia, tratando de presionar a falsos aportantes, y es una postura. Pero también está la postura que le dice a los fiscales del equipo especial Lavallato: señores, ya no estén preocupados por la prisión preventiva, tienen un caso ahí interesante, pasen a la etapa de acusación, pasemos al juicio oral. ¿Qué estamos perdiéndonos con estas prisiones preventivas y no yendo al fondo del asunto? ¿Dónde nos ubicamos, doctor Caro? Sí, fíjate, Omar, muchas gracias por la invitación. Lo primero que hay que destacar es que en el caso de Keiko Fujimori, como en el de Humal o de Kuczynski, de financiación ilegal de campañas, hay todo un debate de fondo de cierto el lavado de dinero, que es la imputación principal y la más grave, la que podría llevarlos a prisión hasta por 15 años, dado que siempre se discutirá si la plata que entregó Odebrecht era plata sucia o no era plata sucia, y si los que la recibieron con conocimiento o no. Pero esos son temas para el juicio oral. Y que es un tema importantísimo y de fondo, porque como bien comentábamos antes de entrar al aire, va a marcar la pauta para los demás casos. Para todos los demás casos. O sea, con lo cual, este no es un tema que se vaya a zanjar en etapa de prisión preventiva o con una tutela o alguna medida anticipada, sino para el juicio. Por ese motivo, yo en particular sostengo de que este grupo de casos, donde hay muchísimas pruebas de falsos aportantes, testigos, aportes de campaña, son casos donde ya hay un acervo tan importante
donde el esfuerzo de los fiscales debe de ser más bien llevarlos a juicio, para que se defina en una audiencia pública si son culpables o inocentes. No a la impunidad, pero creo que la medida de prisión preventiva a esta altura del partido, donde ya han sido 2 veces revocadas por el Tribunal Constitucional, y me refiero a la de Humala Heredia y a la de Keiko Fujimori, o algunas que han vencido siquiera sin acusación, como Belaúnde Lozo, que estuvo 5 años preso, ya sin acusación. Vamos, en el caso de Brecht, Jorge Cuba, Edwin Luyo, que también están saliendo de prisión. Ya están con grillete electrónico. Entonces creo que el esfuerzo de los fiscales por estrategia debería de ser ya pasar a la etapa de acusación. Yo hacía un comparativo. En el caso de Montesinos, el primer juicio oral empezó en febrero del 2003, es decir, a los 2 años y 4 meses de iniciadas las investigaciones, con un viejo código del 40, legislación vieja, escrita, un código antiquísimo. Ahora tenemos un nuevo código, tenemos una ley de crimen organizado que es la 30.077. Yo creo que tenemos todas las herramientas a la mano para llevar los casos a juicio oral, en definitiva. Y lo que decíamos también hace un momento, y seguramente el doctor me respaldará, en la época Montesinos, Fujimori, las juezas que lideraban la sala penal especial, que era la doctora Inés Tello e Inés Villa, generaron una jurisprudencia muy importante, ponerle un freno a todas las maniobras dilatorias de los abogados. ¿Por qué estos casos no llegan a juicio oral hoy en día? En parte seguro porque los fiscales están tomando mucho tiempo, pero también porque los abogados juegan un poco al tema de retrasar, porque mientras más pase el tiempo se diluye un poco la idea de gravedad del delito. Y por otro lado, porque nadie quiere llegar a juicio oral por temas de campaña, porque sabe que al primero que condenan a los demás. Claro, y acá hay una doble responsabilidad, clarísimo, ¿no? Como dice el doctor Caro, por un lado están efectivamente los fiscales, que a quienes se les pide celeridad, pero es verdad, también son casos sumamente complejos, lo del caso Lavallato, y están los abogados que de alguna manera están dilatando estos casos. Pero en el caso específico de Keiko Fujimori, doctor Quispe, ¿se justifica, digamos, un nuevo pedido de prisión preventiva? Es decir, ¿hay realmente peligro de fuga en el caso de Keiko Fujimori en este momento? ¿Hay peligro realmente de que entorpezca la justicia? ¿O más bien ya tenemos un caso mucho más sólido para pasar a la etapa de juicio oral? Mira, Omar, buenas noches ante todo, doctor, buenas noches. Creo que concuerdo en lo sustancial con el doctor Caro, en el sentido de que ya creo que hay demasiadas pruebas, ni siquiera elementos de comisión, sino pruebas que acreditan la comisión del delito de lavado de activos, en este caso, ¿no? Que el tema de si es el lavado de activos o no se tiene que ver en juicio oral. El gran problema que tenemos es el Código Procesal del año 2004, es que no está preparado para investigación y juzgamiento de organizaciones criminales. Ese es el punto flaco del código. Está preparado para otro tipo de delitos menores, pero no para bandas criminales, o cuando se tiene por lo menos entre 40 personas, entre testigos, colaboradores, testigos protegidos, involucrados, investigados. Entonces, lo que tenemos que ver acá también, y que es un punto importante de las etapas que tiene el proceso penal: investigación preliminar, investigación preparatoria, etapa intermedia donde está la acusación y juicio oral, es cuando señalamos que para llegar a un juicio oral se tiene que llegar con pruebas. Y las pruebas, yo creo que la Fiscalía debería terminar, y en eso concuerdo con el doctor, debería ir culminando las corroboraciones que tiene. ¿No? ¿Por qué? Pero hay que ver, es un caso complejo, como lo dijo usted, señor Omar. Un caso complejo en donde, por ejemplo, las pruebas que se tiene de Brasil, declaraciones, vienen con la traducción oficial y todo lo demás, no es de un día para otro, sí, demora, ¿no? Las dilaciones que hacen los abogados, ¿no? Recusaciones, inhibiciones del fiscal, o por ejemplo, un dato preciso. Se está por terminar la etapa de la investigación preparatoria, y faltando un día presenta un escrito diciendo: solicito la actuación de 10 testimoniales en Brasil. Nada relevante, pero como es su derecho a probar, y eso no se puede vulnerar, pues es un derecho consagrado en la Constitución, entonces, ¿qué dice el fiscal? Tiene que aceptar. Y esa sola actuación de pruebas nos va a demorar entre 6 meses y 1 año. Y ese es el gran problema que se tiene. Entonces, pero yo creo sí, y concuerdo que en este caso sí hay elementos, desde mi perspectiva, para que la señora Keiko Sofía Fujimori pueda volver a prisión, porque se van a evaluar, valorar en esta audiencia todas las diligencias que de octubre del año pasado a diciembre de este año.
las declaraciones de Jorge Yoshiyama, de Salaverry, de los empresarios, de los colaboradores, las corroboraciones que hay, las declaraciones de Barata autenticadas, no corroboraciones en portugués o no declaraciones que salen en un portal de una página web, sino tienen que ser declaraciones válidas. A ver, pero ¿qué pasó el día de hoy en esta audiencia programada? Empezó 9:30 más o menos de la mañana, hubo la exposición, tanto en la Fiscalía, la defensa, después de una hora y pico, la defensa de Keiko Fujimori, la doctora Juliana Loza, dice, oye, no he sido bien notificada sobre estos nuevos elementos de convicción, el fiscal puede tener ahí todo su folio de papeles, pero no notificó de manera correcta a la defensa, una cosa que parece pues impensable en un proceso de esta magnitud. Estamos hablando de uno de los casos más emblemáticos en la política y en la justicia peruana, nada menos que el caso de Keiko Fujimori, más allá de lo que uno crea de su culpabilidad o no, es un caso importante. ¿Cómo va a cometer o es normal que se cometan ese tipo de errores? Esto, Omar, lamentablemente suele suceder, no solo en este caso, sino en términos generales, lo cual no justifica desde luego el hecho, porque hay veces en la fotocopiadora, para hablar de temas sencillos, la fotocopia no sale bien, o sale manchada, o no sale correcta la foliación, o hay veces las páginas salen invertidas, no está la información completa, y luego hay plazos procesales muy específicos que cumplir. Entonces, este reclamo del día de hoy ya se ha planteado en muchas audiencias, y los jueces suelen ser muy concesivos, salvo casos peligrosísimos, ¿no? Tienes una organización criminal de narcotraficantes o terroristas o asaltantes que tú sabes que si ponen un pie en la calle se van a fugar. Y en este tipo de casos, lo normal es que el Poder Judicial, pese a que la ley no lo permite, porque las audiencias son inaplazables, le den un plazo adicional, que en verdad también en la práctica es un tiempito más para la defensa, para que se estudien los papeles, y a la vez para el fiscal, porque hoy día el fiscal Pérez, como nunca antes, ha concedido, dijo, bueno, ya si le tienen que dar el plazo, que se lo den, ¿no? Por Navidad, post-navideño, la tregua navideña, ¿no? Entonces también les ha otorgado el plazo, que yo creo que eso en verdad no perjudica, sino que puede en la práctica, por este caso concreto, enriquecer también tal vez el debate con esta información. Y la decisión que tome el juez va a ser en todo caso un poco más legítima, porque van a decir, le han dado el tiempo para que pueda para que estudie como debe ser, ¿no? También que es el caso. Ahora, yendo al otro tema, doctor Quispe, el caso de Humberto Abanto, me parece importante mencionarlo, porque el propio doctor Abanto, él ha dicho que hay, digamos, un ensañamiento de los fiscales hacia su persona en particular. Y claro, ahora vemos que luego de que revocaron la prisión preventiva, nuevamente están solicitando que vuelva esta por haber dado varias entrevistas a distintos periodistas. ¿Es justificable, digamos, también volver hacia lo mismo? ¿No estaríamos hablando incluso de una pequeña ojeriza ya personal hacia Humberto Abanto? Buena la pregunta, ¿por qué? Por lo siguiente, el 289 del Código Procesal Penal establece la posibilidad de variar, ¿no?, la comparecencia por detención, siempre y cuando se incumplan con la regla de conducta. Si la regla de conducta es de manera expresa, en donde dice esta persona no puede dar entrevistas, y sobre todo no es referente a las entrevistas, es básicamente a revelar información que es secreta, sensible, privada, dentro de la investigación. Y si de por medio existe, como en el caso del señor Abanto, una exhortación de la Fiscalía, porque la Fiscalía le envió un documento al señor Abanto diciendo, usted ya hizo una primera entrevista, le exhorto a que en lo sucesivo no divulgue la información privada, que es materia de la investigación, y que en todo caso después voy a solicitar la variación. Después de esa exhortación, hizo una nueva declaración y por eso, de acuerdo a la norma procesal, es válido lo que está pidiendo la Fiscalía, ¿no? Que quizás podamos verlo nosotros que es bastante duro, draconiano, qué sé yo, pero si la Fiscalía efectivamente lo ha exhortado y ahora hay esa posibilidad de que, no habiendo cumplido la regla de conducta, lamentablemente la norma procesal dice que se te va a cambiar por una detención, pues esa es la audiencia que ha solicitado la Fiscalía. Bueno, pero sobre todo, y mi comentario iba por el lado de que el caso árbitros, probablemente todos los casos de Lavallato, fue el que más críticas tuvo, porque de alguna manera parecía que se estaba metiendo a todos, no digo que no haya árbitros que se hayan corrompido por Odebrecht, probablemente así haya sido, y está el testimonio del propio Canepa, que ha dicho, se paso está en libertad y corriendo autos, pero se daba la impresión que se estaba metiendo a todos en el mismo saco. Claro, ahí efectivamente
de 16 imputados se dictó prisión preventiva contra 14 y en la apelación se revocó contra 9. Y ahora, en el caso de Humberto Abanto, independientemente de la complejidad de su caso, las imputaciones, yo creo que el enfoque, en adición a lo que el doctor ha señalado con corrección, que es lo que señala el Código Procesal, hay que darle también el enfoque constitucional, porque esta criatura de poner como regla, y esto viene desde la época también del caso Montesino Fujimori, donde a Laura Bozzo le pusieron una regla semejante, no puedes hablar con la prensa, hay que interpretarlo restrictivamente. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta de que un imputado que goza de la presunción de inocencia tiene libertad de expresión, tiene libertad de información. Entonces, lo que tendría que probar la Fiscalía de forma estricta, para efectos de la variación, es que el señor Abanto ha violado la reserva del proceso. Es decir, se ha revelado documentación del proceso a la que solamente le ha tenido acceso por su calidad de imputado y la autodefensa que él ejerce, eso podría meritar su vuelta a prisión. Pero si él critica a los fiscales y denosta a los fiscales, dice los fiscales están mal por X, Y, Z, y además todos sabemos que él es muy expresivo, eso, por más que no nos guste, forma parte de su libertad de opinión. No es información, es un tema de opinión. Ahora, un caso, ya para cerrar, un caso que parece más o menos redondo y bien complicado es el de César Villanueva, ¿no? El expremier, porque en medio de todo el caso Lavallato, de fondo de corrupción, de entrega de sobornos por una concesión, está esto que fue clarísimo y un gran trabajo, no solamente de los fiscales, sino de la policía, al rastrear este posible tráfico de influencias, ¿no? De infiltrarse en el equipo especial Lavallato. Entonces hay fotografías, hay transcripciones telefónicas donde es clarísimo pues el tráfico o intento de tráfico de influencias. Es poco probable que le revoquen o le acepten esta apelación para la prisión preventiva, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Porque hay que recordar una cosa, ¿no? Son dos investigaciones paralelas. Uno es la de Odebrecht y la otra es los actos que venía realizando con los fiscales para obtener un beneficio con alguien del equipo Lavallato. ¿Por qué no se le dictó prisión preventiva en el último caso que fue detenido? Porque el señor a la actualidad tiene más de 65 años. Sí. ¿No? Pero en el otro caso sí, el delito, entre comillas, habría cometido cuando era menor a 65 años. Y hay sospecha grave del delito. Y justamente estos últimos actos por los cuales se le está abriendo una nueva investigación constituirían los nuevos elementos de obstrucción a la investigación de la propia Fiscalía, porque se está viniendo a querer infiltrar en su despacho del fiscal que lo investigaba. Por tanto, yo lo veo poco probable, ¿no? Salvo mejor parecer de la sala que ha revocado el caso de árbitros, creo que fue, ¿no? Claro. Es la que va a resolver ahora, ¿no? Bueno, y digamos, ¿qué peso ya, para terminar, va a tener estos casos o cuánto pueden avanzar estos casos de cara al 2020, ¿no? Casos complejos, importantes, algunos parecen más cerrados que otros, pero me imagino que el equipo especial y la justicia sobre el caso Lavallato va a seguir siendo gravitante en el contexto y en la política peruana. Claro, yo creo, Omar, que acá la Fiscalía tiene que aplicar los criterios de selectividad y priorización, ¿no? Como se hace en cualquier sistema judicial. Clasificar los casos, del caso Odebrecht, que serán pues 50, 100 casos, ver cuáles son los casos más complejos, medianos y los más simples. Y creo que los goles de la Fiscalía, esto es como el fútbol, ¿no? Jugar bonito o meter goles, hay que meter goles. Los goles de la Fiscalía es obtener condenas. Creo que la Fiscalía debería seleccionar los casos que ya están preparados, por más complejos que sean, o incluso los casos más simples. Montesinos empezó así, el caso de Velero Carisma, para llevarlos a juicio y obtener condenas. Creo que eso le da legitimidad al sistema. Y la gente ya va a darse cuenta que cuando van a prisión ya no van a prisión preventiva, sino van a prisión porque ya han sido hallados culpables. Sentenciados. Perfecto, interesantísimo. Muchas gracias a ambos, doctores, por darnos luces sobre estos temas sumamente complejos y que van a seguir realmente marcando la pauta en el 2020. Nos vamos a una pausa, no se vayan porque venimos con Juliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, sobre lo que fue justamente la audiencia de hoy día, donde se está pidiendo nuevamente prisión preventiva por 36 meses para la lideresa de Fuerza Popular. Vamos a una pausa.